porción para mí. Vengo de compartir allá en Dorado. Y una bendición. Supongo que no tienen prisa, ¿verdad? No. Bueno. Dios puso un pensamiento en mi corazón hace algunos días, acerca de que a veces uno tiene preguntas, ¿no? Que a veces no las expresa verbalmente, pero en lo interior pues uno lleva preguntas que a veces todavía no tienen las respuestas. Y uno se pregunta por qué sucedió esto o aquello. Y a veces después que pasa el tiempo uno dice, por esto. Pero a veces pasa el tiempo y todavía no tienes las respuestas. En esos casos pues uno tiene que ser humilde y dejarle esas decisiones al Señor. Entonces, el título de este mensaje, como un pastor que le ponía diferentes títulos a los mensajes, el pensamiento es: no preguntes por qué, sino para qué. Pero si quiere un título un poquito más remozado, podría ser: más allá del por qué está el propósito eterno de Dios. Más allá del por qué está el propósito eterno de Dios. Y como les digo, uno quiere siempre tener como el control de las cosas, tener una respuesta certera para las cosas. Pero a veces debemos ser humildes y aceptar que nosotros no controlamos todo, y debemos de dejarle esas cosas, como dije antes, a la soberanía y la sabiduría eterna del Señor. Porque de todos modos, su forma es la mejor. Como Él diga y como Él lo haga, es lo mejor. Dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Voy a esperar para que lleguen ahí. En este tiempo es fácil, ¿verdad? Porque le ponen los textos. Pero no se confíe en eso. Compre una Biblia o lea la palabra desde cualquier aparato, pero léala. Dice Deuteronomio 29, 29: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. ¿Ya? Hay una esfera que Él no divulga, que Él se reserva para sí, ¿no? Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. O sea, hay gran parte del propósito de Dios que sí ha sido revelado. Por ejemplo, Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Uno no puede estar orando para que el Señor le revele esa verdad, porque ya está diáfana, está revelada para nosotros. Solo debemos de aceptarla y pedirle al Señor fuerza para poder obedecer. Porque hay cosas que nosotros preguntaremos al Señor en la eternidad. Hay misterios teológicos que le vamos a decir al Señor: Señor, ¿qué querías decir con esto? Porque aunque pregunté a los teólogos y consulté a ChatGPT, todavía no me convencieron. Y el Señor entonces te va a dar la respuesta. Como les digo, a veces uno, como evangélico, como pastor, quiere ser políticamente correcto y uno rápido da las respuestas. Uno dice que sea la voluntad del Señor, pero por dentro todavía tienes esas preguntas. Como te digo, que no las expresas, pero las tienes. Por ejemplo, en mi caso, me acuerdo que cuando nosotros estábamos en la guerra en El Salvador y perdimos nuestro primer bebé allá sirviendo en el campo misionero, llegaban estos, no era un pensamiento recurrente y tampoco no era una cuestión de que yo estuviera amargado en contra de Dios, pero me preguntaba ¿por qué, siendo que hay algunos gente tan descuidados que maltratan, gente que son
drogadictos que rechazan y maltratan a sus hijos, ¿por qué nosotros tenemos que perder ese niño? Como te digo, no lo dije así audiblemente, pero en mis pensamientos más íntimos lo pensaba, y seguramente a ti te ha pasado también lo mismo. ¿Por qué esto o aquello? Pues la verdad, hoy vamos a tratar de razonar en el hecho de que no preguntes por qué, sino para qué sucedió. Porque los diferentes países tienen diferentes doctrinas o pensamientos o creencias, y el mismo pueblo del Señor, ¿no? Tenían ciertas teologías de que si algo malo le sucedía a alguien o a un país, era por causa del juicio de Dios. Y aún ahí debemos de tener cuidado, porque somos tan rápidos para juzgar aún las cosas secretas que pueden estar pasando, que nosotros no tenemos todo el cuadro. Por ejemplo, dicen: ese Maduro, Dios le dio un cáncer por causa de que maldijo a Israel. Está mal maldecir a Israel, pero yo no puedo decir que exactamente fue un juicio del Señor por lo que vamos a estar diciendo. O sea, porque mi papá murió de cáncer, mi papá era creyente, mi hermano murió de cáncer. Tengo gente de Dios que han muerto de cáncer, y no puedo decir que fue un juicio de Dios. Entonces no podemos estar diciendo, juzgando a todo lo que sucede, eso fue un juicio de Dios. Hay cosas que debemos de dejárselas al Señor. Porque claro, rápido ves en Instagram o en Facebook, y entonces rápido diciendo: esa gente de Haití están malditos porque hay vudú y esto y lo otro. Pero la verdad es que en Haití sí hay mucho pecado, como lo hay en Puerto Rico. Y hay gente buena, hay gente que aman a Dios, gente que adoran a Dios en África, en Haití, en Venezuela, en México y en todos lados. Entonces al final no es por qué, sino para qué suceden las cosas. Y entonces esta gente, el tiempo de Jesús, obviamente ellos tenían ya una teología formada, tenían una forma de pensar, y ellos juzgaban las cosas y querían una respuesta para las cosas que sucedían, para poder ir ¿verdad? Explicando los porqué de las cosas. Lucas 13:1. ¿Están conmigo, verdad? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Lucas 13:1. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sacrificios. Se lo contaron, yo creo, en forma de chisme. Señor, mira lo que le pasó a fulano. Entonces Jesús le respondió. Yo creo que el versículo hacia abajo, ¿se acuerdan los que cuando tenían Biblias de papel, que las palabras de Jesús eran en rojo? Ahora ya están en negro en el iPad tuyo, ¿no? ¿Y la escritura? Ok, entonces el versículo 2 dice: Jesús le respondió. O sea, porque ellos dicen, esa gente eran tan malos y tan malos que aún ofreciendo sacrificios, Pilato los mandó a matar. Estaban sorprendidos, esos eran los más malos que hay. Ahora Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que los demás? Les digo, no. Esa gente no murió como parte del juicio de Dios. Y después vamos a llegar a la conclusión, ¿qué fue lo que pasó ahí? A veces uno es tan arrogante a la hora de dar las respuestas teológicas que uno piensa que se las sabe todas, pero nosotros no las sabemos todas. Hay cosas que le pertenecen al Señor, y el Señor dijo no. Les digo no. ¿Dónde estoy? El versículo 3, ¿verdad? De la misma manera, todos ustedes perecerán, al menos que se arrepientan. En otras palabras, en vez de estar buscando la razón de la desgracia del otro, debes de ver tu propia miseria. Y tú y él son iguales. Lo que te cambia aquí es el arrepentimiento para con Dios.
Entonces ahora no le estés buscando el principio filosófico de esto o aquello. Busca tu propia relación con Dios. Versículo 4. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Porque también fue otro escándalo. Chacho, esos 18 eran tan malos y tan malos que les cayó la torre encima. Es que eran malos. Y así la gente juzga a los demás. O así también nos juzgamos a nosotros mismos. Esto me está pasando porque soy malo. No necesariamente. Después vamos a buscar las razones por las cuales esto sucedió. Y Jesús dijo de la misma manera: todos ustedes perecerán, ¿verdad?, si no se arrepienten. Entonces Jesús les dijo: les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepienten. Entonces debemos de poner nuestro enfoque en las cosas que realmente sí corresponden, ¿no? Que es nuestra relación con Dios, en vez de estar buscándole 4 o 5 patas al gato. Entonces, ¿cuál fue entonces la razón por la cual estos galileos perecieron así, de una forma tan mala? Para mí tenía que ver con la maldad del corazón de Pilato, no con la maldad de ellos. Para mí tenía que ver con el hecho de que ya existe el mal en el mundo y que las cosas malas suceden, y no es un plan de Dios estar matando gente así, porque Dios lo que quiere es restaurar a las personas. Obviamente sí quiere que se arrepientan, pero no todas las cosas que suceden son un castigo de Dios. Por ejemplo, a mí se me rompió el motor del carro y era porque el radiador estaba roto hacía tiempo y no me fijé, era negligente. Los de la torre de Siloé seguramente murieron porque o eran ignorantes, o simplemente eran temerarios, y la torre estaba cayendo y ellos se pusieron ahí abajo sin ningún tipo de ¿verdad?, reparo. Es como estos muchachos que andan ahí huileando. Huilear se dice del verbo huilear. Yo huileo, tú huileas. En la noche, sin luz, lluvioso. Si se mueren, si van a parar al hospital, no pueden decir: es que Dios, ¿por qué? Por bruto, por bruto, ¿no? Por temerario te pasó. Temerario mejor que la otra palabra, ¿no? ¿Por qué pasan las cosas? Lo del Siloé, Jesús no les dijo: mira, no fue un juicio de Dios, fue por causa de un mal diseño en la arquitectura. Esas cosas pasan. ¿Por qué los accidentes? Bueno, el motor mío se me rompió porque yo corrí el carro sin agua. Simplemente, o sea, es obvio. Entonces traté de arreglarlo y no tenía reparación. O sea, no puedo decir: el Señor me está castigando. Si fuera un poco más cuidadoso, no te castigaría así el Señor. No fue el castigo de Dios, fue mi negligencia. Entonces deja de estar culpando a Dios por cosas que tú mismo quizá. Por ejemplo, ahora tienes gastritis porque te hartaste de alcohol toda la vida y ahora, pues, toma Malox. No, yo lo estoy diciendo así, pero hay cosas que suceden como parte de una cosecha que estamos recibiendo. O sea, y si Dios sana a personas, ¿verdad? Dios sana a personas, pero hay personas que mueren enfermos. Porque aquí no se trata de ¿verdad?, lo lindo que seamos, se trata de prepararnos para la vida eterna. Entonces no te preguntes por qué, sino para qué sucedió esto o aquello. Entonces, esta creencia debemos de evitar. Entonces, estar juzgando cada caso como que fuera un parte del castigo de Dios. Vamos a ver otro caso de esto, Juan 9, del versículo del 1 al 5. Es que estos discípulos eran unos teólogos tremendos. Miren, en Honduras hay un señor
que se llama el apóstol Santiago, que es un mal hablado, un mal creado. Él se hizo famoso porque cuando estaba cayendo un volcán, hizo erupción en Guatemala, él los maldijo y dijo: Señor, quémalos, porque el volcán estaba cerca de Esquipula, y entonces él dijo que era un juicio del Señor: quémalos más, papá. Pero cuando a él le dio un problema en el pie, entonces sí clamaba misericordia. O sea, allá es un juicio, pero acá es una prueba. O sea, realmente no podemos vivir así, o sea, con esa teología de que todo es un juicio. O sea, el problema a veces cuando uno está en el hospital, la gente viene a darte, ¿verdad?, sus puntos de vista filosóficos de por qué tú estás enfermo. Mira, hay creyentes que yo no quiero que me vengan a ver al hospital. Uno que si uno tiene un dolor y viene a hablarme, sea breve cuando visita a un enfermo, porque esa pobre persona apenas se mantiene despierto. Y no le lleve un estudio bíblico de 15 puntos. Si puede comer, llévele un hamburger, una sopa. Y si ya está tan mal, pues llévele donas, porque de todos modos se va a morir. No, eso no es broma, eso es broma, eso es broma. Sí, pues uno no quiere que en el hospital, en el hospital tú estás reconciliado con Dios. Si tienes una cosa seria, ya tú te pusiste bien con el Señor. O sea, si tú lo último que tú quieres es que llegue todavía tú con ese dolor de cabeza y esta persona ahí condenándote. No, y qué pasa, y esto y lo otro. ¿Me entiendes? Juan 9:1 dice: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y nuevamente sus discípulos, ¿verdad? Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Qué pantalones? Ellos daban a entender que este muchacho pecó in vitro, en el vientre de su madre. Era tan malvado que estaba pecando desde el vientre de su madre y nació ciego por causa de que era tan pecador. O que sus padres eran tan malos que su hijo le nació ciego. Jesús les dijo: aquí le van las respuestas, letras rojas. Ni él pecó ni sus padres. Punto. No le busques tantas patas al gato. No es causa de un castigo de Dios, sino esto sucedió para que la obra de Dios se hiciese evidente en su vida. Esta crisis no es un castigo, es una oportunidad para que Dios pueda glorificarse. Tu problema puede ser una oportunidad para que Dios se glorifique. Ya sea que recibas un milagro, o ya sea que en medio de la prueba recibas tanta gracia que tu sufrimiento sirva de inspiración a los demás. Así que no estés diciendo: ¿quién pecó, este o aquel? Una vez que te arrepientes, ya la deuda ha sido cancelada. Amén. No. Ay, es que es una maldición generacional y si te arrepentiste, estás en las manos de Dios. Obviamente hay cosas que uno no entiende. O sea, algunos se preguntan: ¿por qué nací tan guapo? ¿Por qué tanta belleza? Otros dicen: ¿por qué tan feo? Pero ahí no se te puede ayudar. Pero Jesús dijo: esta causa de este ciego es por causa de que Dios quiere glorificarse de una manera especial. Tu prueba, tu tribulación, tu frustración, tu situación puede ser razón, puede ser que Dios lo planificó para llevar gloria a su nombre. Porque Jesús dijo: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Entonces, cada caso es único. Lo que debemos de saber es que en cada crisis nosotros podemos contribuir para aliviar un poco la crisis de esa persona o de esa región. Amén.
En tiempos de los Hechos capítulo 11, vino un apóstol, unos profetas y dieron una profecía acerca de que iba a haber una crisis mundial, iba a haber una hambruna mundial, pero que su epicentro iba a estar en Jerusalén, que aunque era el pueblo del Señor, eran bien pobres. Entonces, vamos a leerlo, dice versículo 27, porque aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Antioquía era lo que es hoy Turquía y siempre fue un puerto próspero. Y la iglesia realmente, ¿verdad?, te pudo prosperar no en Jerusalén, sino en Antioquía. Algunos piensan que entonces Jerusalén fue el gran centro de teología. El centro de teología de verdad estuvo en Antioquía con los gentiles. Entonces, versículo 28, uno de ellos, llamado Ágabo, se puso en pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Versículo 29. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. O sea, en vez de esto ponerse a filosofar y decir, esos pobres judíos les está cayendo esa escasez porque son malos, ellos no hicieron eso, sino que la crisis fue una oportunidad para que ellos pudieran crecer en su generosidad y aportar para aliviar el dolor de unas personas que estaban sufriendo. Yo creo que Puerto Rico es bendecido porque estas iglesias, nuestras iglesias, Nuevo Testamento, han enviado misioneros, han enviado ofrendas. Cuando hubo un terremoto en El Salvador, desde la iglesia de Dorado, llevamos vagones y se han hecho cosas en Comayagua, Honduras. Tenemos una iglesia que se le da comida todos los sábados a más de 100 niños y se atienden a mujeres embarazadas que están en alto riesgo, y eso lo hace la iglesia del Señor, que pueda discernir que una crisis es una oportunidad para poder sembrar en el reino. Entonces, en vez de estar diciendo ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué sucedió? Y no diga ¿dónde está Dios en el sufrimiento? No diga ¿dónde está Dios en la crisis? Sino más bien dice ¿dónde está la iglesia en la crisis? Estoy seguro que algunos teólogos, cuando vino a María y nos arrasó a Puerto Rico, dirían esa iglesia, más bien esa isla del encanto, es un montón de gente perversa, por eso Dios los está destruyendo. Pero otros dijeron, esa es una isla que está sufriendo, entonces vamos a ir allá. Y vinieron y nos ayudaron y suplieron y nos bendijeron, por causa de que en tiempos de dolor, ¿verdad?, tenemos un Dios que sufre con nosotros, tenemos un Dios que está cercano con nosotros. En vez de estarte preguntando ¿por qué? ¿Para qué sucedió esto? Según el apóstol Pablo, la pobreza de la iglesia de Jerusalén proveía puertas para ejercer la solidaridad con las personas que sufren, para ejercer el principio de la siembra y la cosecha, para que los creyentes gentiles, la iglesia rica de Antioquía, pudiera sembrar en el reino de los cielos. Quiere decir que cuando alguien esté enfermo o alguien esté sufriendo, ve y sufre con él y sé solidario, no compasivo, sino solidario, porque lo compasivo quiere decir que yo estoy más tremendo, ¿no? Que estoy más bendecido que los demás. Ser solidario es que estamos iguales y que aquel está pasando un momento de dificultad. Usa las crisis para poder bendecir. Amén. Mire, hay muchos discípulos del Señor que en tiempos de calamidad han traído transformación al mundo. Vamos a mencionar solo algunos. Uno que se llamaba Henry Durant, fundador de la Cruz Roja, una persona que en medio de la guerra vio los
soldados sangrando, sufriendo, llorando. Y él dijo, tengo que hacer algo. Y creó un comité para socorrer a las víctimas de la guerra. Y así fue como nació la Cruz Roja. Y mientras nosotros estamos aquí sentados, algún miembro de la Cruz Roja está bendiciendo en algún lugar a alguna persona que sufre. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay mucha gente hipócrita. Y algunas veces es cierto, porque los tenemos, ¿no? Eso es como los pobres, dice, siempre, para siempre los tendréis. En un hospital también hay enfermos. Aquí estamos recuperándonos, aquí estamos siendo perfeccionados. Entonces, gente, en el nombre de Jesús han hecho transformaciones en el mundo, en toda la historia. Que usted me dice de un pastor luterano, ¿verdad? El fundador de lo que es ahora la enfermería. Él tomó un grupo de mujeres diaconisas, las preparó para que atendieran las necesidades de los enfermos. Y a una muchacha que se llamaba Nightingale, que obviamente ya murió hace mucho tiempo, ella organizó y es así como surgió el movimiento de la enfermería, y que hoy, ¿verdad?, ganan y es un trabajo tremendo, ¿verdad?, de servicio, pero surgió desde el corazón de Jesús en un momento de crisis en el cual estas personas pudieron suplir una necesidad. ¿Por qué estás vivo hoy? ¿Te has preguntado? ¿Por qué? ¿Por qué tengo oportunidades? ¿Por qué tengo una plataforma para comunicarme? ¿Por qué tengo estas ideas? ¿Por qué estoy en la tierra? No te preguntes para qué, ¿verdad? Más bien por qué, sino para qué estoy aquí. ¿Para qué Dios me ha dado esas tremendas oportunidades? ¿Cuántos todavía tienen algún sueño que cumplir? Padre Damián, otro discípulo del Cristo, ¿verdad? Que fue a Hawái a servir a los leprosos. Usualmente uno, ¿verdad?, cuando el COVID decía mantén 6 pies de distancia, y hay gente que si sabía. Una vez yo fui a Costco, yo creo que tenía COVID, yo tenía COVID, andaba obviamente mi mascarilla, pero que yo sentía aquella tos, todavía no me había hecho la prueba, pero cuando tosí, hay una señora que salió corriendo, ¿sabes? Obviamente yo tenía mi mascarilla. Porque tememos contagiarnos. Y este hombre fue a Hawái, sirvió a los leprosos, y él decía, Dios ama a los leprosos. Y después se presentó un día en la iglesia y dijo, Dios nos ama a nosotros los leprosos, porque él se hizo leproso y murió leproso por causa de que se identificó con el dolor ajeno. Es así. Tertuliano decía, lo que nos diferencia, Tertuliano no vive Tertuliano fue de los primeros padres de la iglesia. Él decía, lo que nos diferencia entre nosotros y nuestros enemigos es que nosotros tenemos compasión de las personas que sufren. Porque los dioses de los romanos y de los griegos, ellos no creían en la compasión, ellos solo creían en la venganza. Es nuestro Dios que se compadece con el que sufre, es nuestro Dios que murió en una cruz y que nos ama grandemente. Él está con nosotros. Entonces, a pesar de todo, hay cosas negativas que suceden que nosotros no tenemos la respuesta, se la dejamos a Dios, aprendemos, y en medio de esa prueba nosotros somos de bendición. Deuteronomio capítulo 8 versículo 15. Deuteronomio es un resumen de toda la ley, de lo que sucedió en el desierto. Y sea que nosotros nos guste el desierto o no nos guste el desierto, a veces pasamos por el desierto. ¿Cuántos han pasado por desiertos? Hay gente que están pasando un desierto y entonces vienen a la iglesia y no le sienten sabor a nada. O sea, ni las alabanzas, ni que les canten en inglés, usted siente nada. Es así. Pero al final no es la alabanza, es que estamos pasando por un tiempo de dolor. Y no hay problema con sentirse triste. Porque es que los evangélicos todos queremos estar en high siempre. ¿Cómo estás? En la quinta bendición. Y estoy caminando sobre nubes. Siento la presencia. Y a veces sí la sentimos, pero a veces nos sentimos mal.
Y dile al Señor cómo te sientes. Dios no sufre de pena propia, así que, ay, mira cómo mi hijo me está diciendo. O sea, a veces queremos solo confesar allá arriba que estamos caminando sobre las nubes, pero a veces estamos arrastrados como un gusano. David decía, porque soy gusano y no hombre. Decía Job, maldigo el día en que nací. Mejor, qué problema cuando dijeron, ha nacido un hombre. Esos son momentos, díselo al Señor. No se lo digo a tu esposa porque después te va a llamar, pero díselo al Señor. No retenga, o sea, dile la verdad. Sé honesto, sé sincero delante del Señor. No es pecado expresar lo que sientes en tu corazón. Los salmos son un ejemplo de cómo estos salmistas se vaciaban su corazón delante del Señor y a veces decían cosas bien sinceras como: Señor, rómpele las piernas a mi enemigo. No haga eso usted, porque ya ahora... No, esa hora, ahí no, pero usted dígale: me siento así, me siento así. No pasa nada con usted expresar lo que siente delante del Señor, ¿no? Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. Esa tierra seca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones, te dio agua que hizo brotar de la más dura roca. O sea, cuando estás en el desierto lo puedes reprender y el desierto no se va a ir. Puedes confesar que estás en un oasis y el desierto va a seguir ahí. La serpiente y el peligro siempre va a estar ahí. Quiere decir que Dios te metió en el desierto para forjarte. No te salgas de ahí. Aprende a filosofar en medio del desierto. Mira las noches claritas, ni una nube. Y si ves hacia el cielo, vas a ver que el Señor puso ahí una columna de fuego, de nube de día y de noche fuego. Pero cuando los israelitas no es así como los pentecostales, de noche día, de noche fuego. ¿Cómo era? Nosotros los pentecostales, ¿no? Fuego, fuego, fuego. Ellos se sentían tristes. Pero Dios estaba ahí. El punto es aquí que a veces pensamos que el desierto es terrible, es trágico, y es cierto, no se siente bien, pero es cuando Dios más cerca está de ti. Es cuando más Dios está sacando impureza de ti. Es cuando más Dios te está susurrando, Dios te está forjando, Dios te está formando en medio del desierto. Así que, como dicen los mexicanos, no le saque. No te quites del desierto. No lo reprendas, no te huyas, no vayas buscando un oasis. Aguántese, porque pronto Dios te va a llevar a la tierra prometida. Dios te va a promover. Aguántese ahí, ¿no? Versículo 16. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. ¿Cuántos creen que Dios tiene buenos planes para nosotros? No es porque, sino para qué. ¿Para qué Dios te puso? Y no solamente para esta vida, sino para la eternidad. Dios está formando un creyente que va a estar con Él por toda la eternidad. Y por eso permite ciertas pruebas. Y por eso todavía no sabes todo. Por eso no puedes traer una explicación exacta. ¿Por qué esa pérdida? ¿Por qué te pasó esto? ¿Por qué cuando eras niño? Todavía no sabes, pero lo que tienes que orar: Señor, ¿para qué me sucedió eso? El 17. No se te ocurra pensar: esta riqueza, este fruto es mi poder y de la fuerza de mis manos. Versículo 18. Recuerda al Señor Dios, recuerda al Señor tu Dios. Dile al que está a tu lado: recuerda al Señor tu Dios. No te apartes. No te apartes. No te apartes. Reconócelo en todos tus caminos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo a tus antepasados. Yo creo que yo he dado esta historia que voy a contar a continuación muchas veces.
la historia de Joni Eareckson Tada. ¿Cuántos la han leído? Hay alguien allá haciendo que pone acá las cositas. Yo les pido a veces que pongan, que hagan un search. Puedes hacer un search que diga Joni Eareckson Tada. A ver si sale. Esa era una muchacha bien linda de los Estados Unidos que era atleta, que le gustaba montar a caballo, que le gustaba la natación, correr, o sea, la juventud, ¿verdad? Con todo su atletismo, con toda su fuerza. De repente hizo un clavado en la playa y quedó ahí sobre el agua y se estaba ahogando y quedó cuadriplégica. Entonces ahí es donde le digo que ella, en vez de orar, Señor, o sea, así como decimos nosotros, no, me siento miserable, pero ay, Dios sabe. No, ella oraba, Señor, me siento mal, ¿por qué me pasó esto a mí? Y entonces vinieron unos amigos y le dieron un texto bíblico. Mire, como les digo, si va a ir a ver a alguien al hospital, no le lleve un estudio bíblico, pero en este caso le funcionó a esta persona. El texto bíblico era ese que dice Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis. Ella asimiló ese texto y se dio cuenta que la bendición y la liberación para ese pueblo no vino inmediatamente de una manera placentera, sino que Dios estuvo con ellos en medio del dolor. Y entonces Joni Eareckson no apareció, pero aparecerá. Si no, googléela. Lo que ella hizo fue que Dios no la sanó de su cuadriplejía. Dios la dejó así. Pero en medio de esa incapacidad física, empezó a pintar con la boca. Y pintó tremendos cuadros. Y se hizo escritora. Le decía, porque usted puede buscar, yo tenía escrito ahí en mi bosquejo, Joni Eareckson escribió muchos libros. Yo dije, déjame revisar esto, no va a ser que ha escrito un librito y entonces yo estoy mintiendo aquí, déjame buscar. Entonces busqué cuántos libros escribió Joni. Un montón de libros, varios libros. Se hizo escritora, se hizo filantrópica. Ahora mismo ella va por todo el mundo llevando silla de rueda a todos aquellos niños. Yo tengo unas amistades que le suplieron una silla de rueda con una organización que ella tiene que se llama Joni and Friends. Ella aprendió que una situación adversa, que un sufrimiento que no tiene fin, unas preguntas que no tienen fin, tenían un propósito, y es que ella fuera una pintora, una inspiradora, una oradora, una escritora. Y entonces, ¿por qué tú, estando gordito y colorado, te quejas porque te pasó esto o aquello, porque te dijeron esto y lo otro? Aprende en medio del sufrimiento a surfear la ola y empieza a ver por qué Dios te tiene aquí en la tierra y empieza a hacer algo para alguien. Amén. Cuando uno está así, triste, uno debe buscar, ¿verdad? Uno debe de orar, obviamente, de confesar, lo que sea, pero también uno puede ir y ayudar a los demás. Joni Eareckson Tada es una tremenda bendición para el mundo, porque no se quedó con sus preguntas nomás. ¿Por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué tenía que pasar ese accidente? Sea que fue un accidente, producto de tu ignorancia, producto de tu pecado, producto de lo que sea, y hoy tienes un sufrimiento, redímelo, entrégaselo al Señor. Y si todavía no te satisfacen las preguntas, las respuestas que has obtenido o que te dieron, entrégale eso al Señor y deja que el Señor sea el Señor de esas cosas grises que tú no sabes. Y cuando puedas llegar, tendrás toda la eternidad de todos modos, cuando lleguemos allá, nuestras respuestas van a estar ahí. Fulano de tal, mira, por esto te pasó aquello y lo otro. Amén. El punto aquí es que no matter what, como dicen en inglés, somos bendecidos por el Señor. Y quizás tienes años esperando esa respuesta. Puede ser que un día de estos Dios
levante el velo y tú puedas ver la respuesta. Puede hacer que mueras y no las veas, pero mientras tanto, sé feliz con las cosas que ya Dios te ha revelado. ¿Cuántos aquí saben que Dios te ama? Bueno, esa es una razón por la cual darle gracias al Señor. ¿Cuántos aquí saben que tiene un plan eterno maravilloso para tu vida? Bueno, esa es parte de lo cual Dios te ha hecho. ¿Cuántos saben que eres hijo de Dios? Es parte de. Y además de eso, Dios nos ha suplido carros y casas y comida e intelecto, y vivimos en un tremendo país. Quiere decir que no tenemos excusa, pero aún así es probable que las preguntas te queden, pero eso no es problema. A veces antes de la fe, dicen, vienen las preguntas. O sea, preguntar no es problema, es de inteligentes preguntar. Lo que no puedes es amargarte porque Dios todavía no ha contestado de acuerdo a lo que tú piensas que es lo mejor. Gracias a Dios que Dios no te contestó algunas preguntas, algunas peticiones que hiciste, porque si no hubieras metido las patas casándote con aquel loco o aquella loca. ¿Ah? Dios sabe lo que hace. Dios te ha guardado de muchas cosas, pero sobre todo Dios nos ama en gran manera y tiene un plan maravilloso para nosotros. No preguntes por qué, sino para qué. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias al Señor. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.